La música antigua romana, en especial su instrumentación para su ejecución, viene en primera fila de los pueblos etruscos, que a su vez, gracias a hallazgos arqueológicos, sabemos que los etruscos tuvieron contactos con grupos griegos minorasiáticos, específicamente Lidia y Frigia, y de la Magna Grecia, y a ello le sumamos las posibles influencias próximo-orientales como Fenicia, Chipre o Egipto. Además, debido a la expansión del imperio y el dominio sobre los griegos, trajo a colisión que la mayoría de los instrumentos musicales de la antigua Roma fueron tomados de los griegos, como su estilo y tipos de música. Recientemente, gracias a excavaciones en Pompeya, tenemos muestras significativas de algunos instrumentos de la época. Instrumentos de percusión. Los romanos utilizaron los instrumentos de percusión adoptados del cercano Oriente, Grecia y Egipto, utilizados en el ámbito militar, ritos religiosos y representaciones populares como el teatro, la poesía y los espectáculos públicos como el realizado en el Coliseo romano. Podemos destacar los siguientes instrumentos. El tímpano. El tímpano es un tipo de tambor de marco utilizado en el antiguo Egipto, antigua Grecia y en la antigua Roma. Es de forma circular y plano. Era el más común de los instrumentos musicales asociados a los ritos de Cibeles en el arte y la literatura griega y romana. Los crótalos. Los crótalos son placófonos de pequeña percusión conformados por unos diminutos platillos de bronce o madera que se anudan mediante tiras de cuero a los dedos pulgar y medio. De hecho, la mitología griega suele representar a las musas danzando mientras hacen sonar los crótalos entre sus dedos. El sistro. El sistro está considerado un instrumento de percusión de la familia de los ideófonos, en la gama de los indirectamente percutidos o sacudidos. Originario de Egipto, es uno de los instrumentos encontrados en las excavaciones de Pompeya. Continuando con la sección de cuerdas, la quítara o cítara. La quítara es un instrumento musical de cuerda pulsada propia de la antigua Grecia. Era construido inicialmente como la lira, pero con una caja de resonancia de mayores dimensiones en madera. En su estructura es semejante al quinor de los hebreos. Con estas características, el arpa primitiva tuvo una notable expansión desde la antigua Grecia, donde fue ejecutada por profesionales, los citaredos o aedos, como Limenio y Terpandro. Su uso también se concentró en la antigua Roma y en Córcega. La lira. La lira, del griego aupa, posteriormente en latín lira, es un instrumento de cuerda punteada antigua, con forma de ábaco, cuyo origen los griegos atribuyeron a Hermes, dios de la retórica y el comercio. También es asociada al dios Apolo, quien es el dios griego de la música, quien en sus esculturas lleva portando uno de estos instrumentos. Continuando con los instrumentos de viento, podemos mencionar el súbulo etrusco, aulos, tibia o flauta doble. La flauta doble o tibia, como lo hacen llamar comúnmente los romanos, es un instrumento musical de viento de la antigua Grecia. El músico que lo tocaba recibía el nombre de auleta. El Imperio Romano lo bautizó con el nombre de tibia. Es una especie de gaita antigua de madera. El cornú o bucina. El cornú era un tipo de instrumento de cobre similar a la bocina, usado por el ejército romano de la antigüedad, principalmente para comunicar las órdenes a las tropas en batalla.
La denominación cornu es la palabra latina que significa literalmente cuerno. El instrumento medía aproximadamente 3 metros de longitud y presentaba la forma de letra G. Se apoyaba en una barra transversal que fijó la estructura y ofreció un medio de apoyar el peso del instrumento en el hombro del intérprete. Dos cornos se han conservado hasta nuestros días y pertenecen a las ruinas de Pompeya. El litus. El litus fue un viejo instrumento de viento metal etrusco de timbre agudo, parecido al celta carnix, usado por los romanos como trompeta de señales empleada en la caballería militar y para acompañar música procesional y en ritos funerarios. La tradición recoge el litus como trompeta sacerdotal que fue empleada por Rómulo cuando proclamó el título de la ciudad. Era una especie de larga trompeta cilíndrica de bronce de dimensiones variables de 75 centímetros aproximadamente a 1,40 m de largo, que tenía el extremo opuesto al de la embocadura doblado en forma de J, abierto sobre un pabellón a veces recortado, que proporcionaba un sonido agudo y estridente. La tuba. La tuba de la antigua Roma era una trompeta militar bastante diferente de la tuba moderna. La tuba se empezó a fabricar alrededor del 500 a.C. Su forma era recta, en contraste con la de otros instrumentos de vientos romanos como la bocina o corno, que se parecía más a la tuba moderna al curvarse alrededor del cuerpo del instrumento. Hidráulis u órgano hidráulico. El órgano hidráulico o hidráulis, también llamado hidráulus, es un antiguo instrumento musical de viento que funcionaba con un sistema de receptáculos llenos de agua para mantener constante la presión del aire. Fue el primer instrumento de teclado y predecesor del actual órgano neumático. El intérprete que lo tañía se denominaba hidraulés. El hidráulis fue inventado en Grecia en el siglo III a.C. supuestamente por Tesibio, un inventor que ideó diversos aparatos que funcionaban con agua y aire. También se le atribuye al inventor de Alejandría, Herón. Este instrumento era conocido por los romanos y se extendió por todo el imperio, usándose en actos públicos, teatros, espectáculos, entre otros.